Finlandia, Suecia, Holanda, en fin, Australia, más del 50%. Todos estos son países con los cuales nos encanta compararnos. Miren, el promedio de la OCDE está arriba del 40%. Nosotros no llegamos ni siquiera a la mitad. Por lo tanto, podemos concluir que estamos con un problema importante. Acá, una pregunta: ¿se puede confiar en la mayoría de la gente o hay que ser muy cuidadoso? Cerca del 80% dice que hay que ser muy cuidadoso. Miren la torta esta que tenemos acá. Acá, la confianza interpersonal, que responde, como les decía, a la pregunta: ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? La confianza interpersonal a nivel de Latinoamérica. Aquí tenemos cómo está Chile, con un 14%. Es la medianía de la tabla. No llegamos al mundial con esto. Los países que mayor confianza tienen son Colombia, Uruguay, Guatemala, que son países que reflejan sistemas sociales que son mejores que los nuestros. Bien, acá hay una encuesta que se realizó a principios del 2019 por la UDD, que medía la confianza en las instituciones. Nos pasamos de la interpersonal a las instituciones. Y esto lo vienen midiendo desde el 2008, o sea, hace 12 años. De 1 a 7. De 1 a 7, ¿cuál es la nota que tú le pones a distintas instituciones? Entonces, ya el 2008 nos sacábamos un rojo. El 2018 profundizamos a 3,1 y el 2019 2,7. Y esto es enero del 2019, antes del 18 de octubre, antes de la pandemia. Por lo tanto, podemos anticipar que estos números van a ser mucho peores cuando se encuesten nuevamente. Miren, por ejemplo, la confianza en las iglesias, 1,9, en los fiscales, en los jueces. Esto es gravísimo, que en los jueces haya un 2,9, los notarios 3,3. Y eso que los notarios dan fe pública, o sea, debería ser muy confiable un notario. La PDI es la única que se salva de toda esta encuesta, con un 4,7. Carabinero un 3,8, esto debe estar mucho más bajo el 3,8. Los militares un 3,0. Es muy complejo confiar tampoco en nuestras Fuerzas Armadas. Aquí tienen en los privados, en los bancos, 3,3, en los empresarios 2,9, en la AFP 2,2. Y esta es la pregunta, a mi juicio, más compleja de todo, que es: ¿cree usted que existe una crisis de las instituciones en Chile? Y el 2019 contestaban un 81% que sí. Y la verdad es que eso es muy alto, demasiado alto. Y fíjense por grupos ABC1, C2, C3. En estos dos grupos, que son muchas veces vulnerables, la confianza es muy baja y eso también nos aporta una señal. Bien, más datos tristes. Confianza en el gobierno. Al año 2020, un 61,6 confía poco o nada en el gobierno. En el Congreso, al año 2020, el 76,7 declara confiar poco o nada en el Congreso. O sea, la división de poder en el país está muy mal en lo que es la confianza. El gráfico 10, confianza en los partidos políticos, 52% confía poco o nada en los partidos políticos. Y por acá tenemos confianza en la policía, poco nada, perdón, en el 52 es poco nada en la policía. También es una muy mala noticia que confiemos tampoco en nuestra policía. Confianza en el gobierno, nuevamente comparados con la OCDE, en la medianía de la tabla. Estamos justo en la medianía. Y vámonos a la confianza en el Congreso a nivel OCDE, muy bajo.
En Chile no nos gustan nuestros parlamentarios, confiamos poco en ellos. Sistema judicial, y acá esta escasez de confianza, como les decía, a mí me parece extremadamente grave, no porque soy abogado, sino porque cuando tú y yo tenemos un conflicto y no lo podemos superar, uno acude al Poder Judicial. Es la última ratio, como decimos los abogados, para solucionar una controversia. Y si yo no confío en el Poder Judicial, ya estamos muy mal, quiere decir que yo no confío en aquel poder que está llamado a impartir justicia cuando los conflictos llegan a su sede, a la sede judicial. Bueno, en la policía ya vimos, estamos a lo más bajo de la OCDE. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Primero, cuando no hay confianza, yo no coopero. No hago sacrificio en los momentos de crisis, ni hay incentivos suficientes para construir el bien común o obedecer la ley sin la necesidad de una coacción. O sea, yo obedezco la ley porque hay una coacción. Por lo tanto, la crisis de confianza y la cooperación, que están como parte central de este seminario, tienen como consecuencia directa estos resultados. O sea, la incapacidad de hacer sacrificio en los momentos de crisis como el actual, no hay incentivo para contribuir al bien común ni obedecer la ley. Ahora, la obediencia de la ley en este país ya está por los pisos. O sea, desde el año pasado, cuando ya los señores congresistas empezaron a presentar proyectos de ley que eran claramente inconstitucionales y lo reconocían, por muy importante que sea la finalidad en el tema de pensiones, era saltarse el Estado de Derecho, el presentar proyectos inconstitucionales y más encima reconocerlo. ¿Para qué decir todos los escándalos de violencia que tenemos en el país? Todas esas personas que van a atacar una comisaría o queman iglesias o universidades, esas personas no le tienen miedo al sistema porque no obedecen la ley, saben que no va a haber una coacción, que es lo de acá. Por lo tanto, la confianza tiene dos resultados medibles. Y esos dos resultados tienen que ver con la eficiencia y los costos. Por un lado, cuando no hay confianza, se afectan las relaciones entre las personas, por supuesto. Se afecta la calidad del trabajo en equipo. Se afecta la retención del capital humano. Y por ende, la eficiencia baja y los costos aumentan. Y esto se ha identificado como el impuesto a la baja confianza. La baja de la confianza que tenemos nosotros en Chile entre las personas, en las instituciones y en nuestro sistema, lo que hace es que seamos menos eficientes y que paguemos costos de transacción que pagamos, porque desconfiamos. Y esto se ha escrito como un impuesto de la baja confianza. O sea, es como un gravamen, un impuesto que está pagando nuestro país, que estamos pagando todos nosotros, un impuesto que no aparece en las declaraciones de impuesto a la renta, pero es un impuesto que está relacionado con esta falta de efectividad y eficiencia que tenemos nosotros. Por lo tanto, como conclusión de esta parte, confiar hace más fácil que dos personas se comuniquen. La confianza permite hacer efectivas las decisiones y la confianza facilita los éxitos en común, facilita la cooperación, que es lo que buscamos, que es nuestro título de este webinar. Por lo tanto, tenemos que ir a ver, ya que todo este panorama un poco sombrío que les cuento puede ser superado, pero hay que ver qué es lo que nos hace ser confiables. Entonces aquí dejo un espacio para preguntas, reflexiones respecto a lo que hemos visto hasta este momento. Lo invito a participar, preguntar, comentar, reflexionar, todo lo que estimen pertinente. Sí, muchísimas gracias, profe. Por aquí nos llega una pregunta, nos dicen, ¿cómo mantener
a un equipo comprometido dentro de una organización, entendiendo que estamos como en tiempo de crisis, de COVID, desde la distancia? ¿Cómo generamos confianza trabajando desde lejos? Claro, qué buena pregunta. ¿Cómo generar confianza? Es lo que vamos a ver en unos minutos más. Pero quiero, antes de explicarlo, quiero comentarles que los líderes ejecutivos, los líderes profesionales, los líderes sindicales, los líderes políticos tienen que generar confianza para poder lograr cooperación. Y lo que hemos hecho todo este tiempo a nivel de instituciones, como lo vieron ustedes, la empresa, el Poder Judicial, todo lo que hablamos hace un rato, no generan confianza. Entonces estamos con un tropiezo, estamos con un problema. Y las personas tampoco estamos generando. Entonces, ¿cómo generar motivación, alto desempeño en grupos que están relacionados con nuestra experiencia profesional o social? Es lo que vamos a ver en unos minutos más. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? ¿O comentario? Nos escribe al chat Eliodoro, nos pregunta cómo se recupera la confianza en todos estos poderes hoy día. ¿Cómo se recupera? Como lo vamos a ver en unos minutos más. Recuperar la confianza nuestra en todo esto requiere un trabajo de sociedad. O sea, es un trabajo tal típico cliché del acuerdo nacional por la paz, por la confianza. Yo no sé si la redacción de una nueva constitución, que es lo más probable que ocurra, nos va a hacer que confiemos más en nuestras instituciones. Espero que sí, va a depender del proceso. El proceso constituyente es un proceso muy delicado que no es más ni menos que una negociación con características bastante técnicas, pero es una negociación. Por lo tanto, el lograr que nosotros confiemos depende de que nuestras instituciones hagan las cosas bien. Que los jueces castiguen a los delincuentes, que el Congreso no se dedique a generar discusiones que no aportan valor y que están enfocadas más bien en sus intereses electorales, y que el gobierno tenga un rumbo claro, o sea, que sepamos para dónde avanza el gobierno y tengamos confianza en las cosas que hacen sus ministros y el presidente y los distintos actores dentro de un gobierno. Entonces es un desafío súper grande. Yo no soy pesimista, porque les voy a explicar en un momento más cómo generar confianza, pero en la medida que no consensuemos como sociedad que tenemos que salir adelante de esta crisis que tenemos, que no haya un consenso transversal fuerte, no solo entre partidos políticos, sino entre las distintas organizaciones, actores relevantes de la sociedad, va a ser difícil. Tenemos muchos problemas en la Araucanía, tenemos problemas gravísimos, es como otro Chile el que existe allá. Tenemos el problema de los migrantes, que es un tremendo tema que no se ha abordado correctamente. Tenemos los problemas derivados de esta pandemia. Chile va a retroceder 10 años en crecimiento y en desarrollo, eso es lo que dicen todas las encuestas. O sea, si queríamos ser para el 2025 Portugal, bueno, pasémoslo para el 2035. Y esas estimaciones tenían que ver con un país que estaba creciendo en forma normal y que estaba superando sus problemas de forma cooperativa. Así que hay que tener confianza, como vamos a ver en unos minutos más, en que esto va a poder ser superado. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario, pregunta o reflexión? Por aquí nos escriben, entendiendo que la confianza se basa en expectativas, la desconfianza de hoy día tiene que ver con lo que esperamos y que seguro no es acorde con lo que se entrega de parte de ellos. Nos dice Ana Pinto. Aquí nos llega otra consulta, profesor, de Andrés Yende. ¿Cómo podemos legitimizar en estos momentos, por ejemplo, nuestra policía, viendo el poco respeto y confianza que la gente tiene sobre ella? Claro, a ver, se me perdió un poco la conexión, no sé si eras tú o yo, pero dado que se basa en expectativas, tú tienes toda la razón. Las expectativas son malas, entonces ¿cómo voy a confiar yo? Las expectativas en las distintas instituciones y en las personas.
Si la gente no confía en la policía, ¿por qué no confía en la policía? Porque la policía ha cometido equivocaciones muy fuertes, que también tienen que ser juzgadas, igual que esos delincuentes que quemaron iglesias, universidades y comercios de personas que se sacan la mugre todos los días por ganar una renta mínima. Entonces, es natural que nuestras expectativas sean bajas. Yo soy un optimista por naturaleza, pero entiendo que la gente tenga expectativas bajísimas. Mi nana en mi casa me dice que no puede salir, ella vive en Cerrillo, no puede salir a la calle, no pueden, se convirtió en un barrio de nadie. Pero, pero Mari, le digo yo, ¿cómo es eso? No puedo salir a la calle, estamos encerrados en la casa. Entonces, estamos con una situación sumamente complicada, como pueden ver. Bueno, voy a la última parte de mi presentación antes de abrir los canales de comentarios finales y reflexiones. ¿Qué nos hace ser confiables? Que es la pregunta que me han hecho todos. Estos señores hablaron de los factores que nos hacen inspirar confianza en otras personas. O sea, la confianza interpersonal. ¿Cómo yo inspiro confianza en otra persona? Primero, confianza, vamos a explicarlo a través de una ecuación. La confianza es igual a credibilidad, ser creíble, multiplicado por consistencia y multiplicado por empatía. Estos de acá son los factores que me hacen ser creíble, ser consistente, ser empático, por lo tanto suben la confianza que yo reflejo en otras personas. O sea, la confianza que otras personas tienen en mí. Todo esto lo suma, multiplica más bien. Y esto se divide por lo que se ha llamado foco en uno mismo. O sea, qué tan centrado estoy en mis intereses y en mis resultados. Por lo tanto, este numerador aumenta la confianza que nosotros generamos en otros y esta la disminuye. Vamos a ver qué es ser confiable entonces. Credibilidad. Credibilidad es qué tan fiable es mi palabra y mis argumentos. Un ejemplo que puse ahí. Puedo confiar en su opinión en este tema porque es un experto. Por lo tanto, es creíble. Al interior de las organizaciones se han fijado que siempre hay expertos. Y todos vamos a preguntarle a él. ¿Por qué? Porque es un experto y por lo tanto es creíble. Que es el problema que nos pasa con los jueces, que no son creíbles. La policía no es creíble. Consistencia. ¿Qué tan consecuente soy? ¿Qué tan consecuentes son mis acciones? ¿Cuido mi reputación? Y aquí el ejemplo. Si él dice que entregará el producto mañana, puedo confiar en ello porque siempre cumple los plazos. Por lo tanto, esa persona es predecible. Esa persona es reiterativa en sus actos porque es consistente. No es el cura gatica que predica pero no practica, al contrario, es aquel que repetidamente hace lo mismo. Yo puedo confiar en ti porque siempre cumples el plazo. Excelente. Mañana voy a confiar en ti porque sé que cumple el plazo. Tu consistencia te hace que yo tenga poca duda, poco riesgo respecto a la apuesta que hago en ti. Y por último, tenemos empatía. Soy capaz de ponerme en el lugar de la otra parte, comprendo sus intereses, sus motivaciones, sus necesidades, sus aspiraciones. Esto va mucho más allá que ponerse los zapatos de la otra parte. Esto está relacionado con darle derecho al otro a pensar distinto, que es lo que no estamos haciendo en nuestro país hoy en día. Es incluso ir más allá y decir, mira, por algo piensa lo que está pensando, por algo hace lo que está haciendo, por algo me juzga de la manera que me está juzgando. Algo de razón hay. Esa persona tiene la posibilidad y el derecho, más que la posibilidad de ver el mundo distinto a lo que lo veo yo. Si todos viéramos el mundo de la misma manera, no habrían conflictos. Pero la apreciación personal y emocional que yo tengo respecto de un hecho, de un acto, es lo que me hace mirar el mundo de una determinada manera, y la otra parte yo le tengo que dar el mismo derecho a que lo mire distinto, y por lo tanto, como lo miramos distinto, tenemos que solucionarlo.
Y esa forma de solucionarlo es respetando el punto de vista de la otra parte. No es ponerse solo en sus zapatos. Por eso el diálogo constitucional es tan importante, el respeto en la otra parte y en entender su punto de vista, dándole la razón en el sentido de que piense como quiere pensar. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo contigo. Por eso también es que a mí me parece relevante el diálogo constitucional desde la perspectiva de que las personas confronten su idea y que gane la mejor. Muchas personas le tienen miedo al proceso constitucional, está bien. Los que quieran votar rechazo me parece tan legítimo como los que aprueban. Pero lo interesante, se aprueba o rechace, porque si se rechaza se supone que también se van a iniciar con conversaciones constitucionales para perfeccionar esta constitución. También vamos a confrontar ideas. Y lo interesante de este proceso, que es inédito en la historia de Chile, es que las partes se sienten a conversar y solucionen sus divergencias. Además con la regla del 2/3 que le da garantía a todos de que nadie va a pasar por encima de los otros. Ahora el tema de los 2/3 puede ser también complejo desde la perspectiva de que es una constitución muy descafeinada, muy llena de principios, pero muy light, con muchos principios. La verdad es que una constitución tiene que desarrollar los principios. No basta con decir la persona tiene derecho a la educación y al acceso a la educación, sino que hay que explicar, explicitar al menos brevemente qué es ese acceso. Pero en fin, no me voy a meter en el tema constitucional, sino que decirles que la empatía es clave para que nosotros podamos generar confianza. Y por último, el foco en uno mismo. ¿Qué tan centrado estoy en mi persona, en mis objetivos, en mis intereses? El foco en uno mismo es, como les decimos los chilenos, los famosos winners, los que quieren siempre ganarlas todas, los que quieren el pedazo de la torta más grande, los que quieren la presa de pollo más rica. Esas personas generan desconfianza. Si tú tienes un amigo que siempre, cuando se sienta a comer contigo, quiere el pedazo de la torta más grande, bueno, esa persona desconfía, porque ya sabes que se va a hallar el pedazo de torta más grande, y ahí tú puedes entrar en un conflicto, decirle, oye, no te llevé el pedazo de torta más grande, o decir, ya sé que más en este gallo no confío, hace siempre lo mismo, que se lleve el pedazo más grande. Aquí hay un par de, para ir cerrando mi exposición y abriendo las reflexiones de ustedes y las preguntas. Hay valor en el conflicto. El conflicto, muchas veces las personas le tememos al conflicto. Y la verdad es que, claro, hay conflictos complejos que uno tiene cierto grado de temor, o mucho temor. Pero el conflicto no es malo en sí. El conflicto es neutro. Depende cómo lo administramos. Si yo administro correctamente el conflicto y logro salir de él con un acuerdo colaborativo con mi contraparte, entonces ese conflicto fue una buena noticia, porque logramos salir adelante cooperativamente y sabemos que en el futuro vamos a poder seguir resolviendo diferencias porque ya lo fuimos una vez. Si el conflicto se convierte en algo confrontacional, que se solucione o no, deja a las partes con una mala relación y con desconfianza, ese conflicto fue mal administrado. Entonces, no debemos temerle al conflicto, pero no debemos andar buscando ese conflicto. Tenemos una sociedad que está conflictuada completamente, como vimos a través de las estadísticas actuales que son de este año y que les acabo de mostrar. Entonces, no hay problema, tenemos conflicto, pero ¿seremos capaces de solucionarlo? ¿Qué necesitamos para solucionarlo? Bueno, todo esto que está acá. Credibilidad, consistencia, empatía y foco en uno mismo. ¿Y por qué la apuesta es baja? ¿Por qué paga mal la confianza en nuestras instituciones? Porque han sido poco creíbles, han sido consistentemente poco creíbles y han sido un poco empáticas. Cuando se paran los políticos ahí a hablar, o algunos actores sociales, a hablar de la necesidad de un cambio en Chile, nadie les cree nada, o son pocos los creíbles. Los políticos tienen, los partidos políticos y el Congreso tienen los niveles más bajos de aprobación y de confianza en nuestro sistema social. Así que la mala noticia es que estamos en un momento muy complejo, pero la buena noticia es que podemos generar confianza, que podemos ir hacia la cooperación, y ahí están los elementos que al menos nosotros, de nuestra perspectiva muy personal, debiéramos aportar
para un desempeño mejor de nuestras instituciones y de nuestro sistema social, que desde luego está en crisis. Así que esa es mi presentación que les tenía hoy, y encantado podemos abrir un espacio de debate, de conversación, para llegar a nuestras conclusiones finales y respetar los horarios, porque ya estamos a las 11:15. Y muchísimas gracias, profesor. Tengo una pregunta y obvio dejamos micrófono, los pueden abrir. Si alguien quiere hacer una consulta directamente, la pueden hacer. Aquí nos escriben, ¿cómo avanzar en relaciones de confianza mutua ante el nuevo escenario tanto de crisis social y ante el cambio de paradigmas que resultará hoy con el teletrabajo? ¿Cómo reencantar a las personas en el contexto de desconfianza que hoy se vive? Bueno, a ver si entendí bien la pregunta, en el sentido de generar confianza y el teletrabajo. Sí. Confianza en las personas, yo creo que hay que entregar confianza, o sea, no queda otra, permiso, no queda otra que entregar confianza, o sea, hay que apostar, y la apuesta de uno, el ser confiable. ¿Me escuchan bien o con ruido? ¿Bien? ¿O hay ruido? Sí, Ya, gracias. se escucha. Claro, la confianza a veces es recíproca, muchas veces es recíproca. Si yo apuesto en ti, tú apuestas en mí, porque los seres estamos programados para la reciprocidad. Ahora bien, el teletrabajo yo creo que es una tremenda noticia. De lo poco que nos dejó esta pandemia, una tremenda noticia para profesionales, ejecutivos, administrativos. Muchas personas, por ejemplo, la administración de la contabilidad en mi oficina, uno jamás hubiera pensado que podía hacerse desde la casa. Y nuestro contador hoy día la lleva a la perfección. Las conversaciones que he tenido con muchas empresas que asesoro, con los dirigentes sindicales, los líderes sociales que hay en el interior de esas organizaciones, se han dado en un ambiente de respeto muy importante. Entonces yo creo que nos llevamos para la casa una tremenda tarea, que es el teletrabajo, y ahí está la responsabilidad en los señores políticos de legislar correctamente esta materia a efectos de que se respeten íntegramente todos los derechos sociales, del trabajo de las personas que elaboran en esa modalidad. Perfecto. Muchísimas ¿Qué más tenemos? gracias. Sí, tenemos otra pregunta. Antes, no sé, veo muchas caras conocidas, hay dirigentes sindicales, Andrés Allende, veo a Pamela, veo a Ángel. Aprovechen este espacio para hacer sus dudas o sus comentarios. Aquí nos preguntan, profesor, ¿cómo contener a los colaboradores en este ambiente de inseguridad sin dejar de ser transparentes y sinceros? Perfecto. La transparencia y la sinceridad es la generación de confianza. O sea, yo no podría decirle a mi equipo de trabajo que la situación está correcta y que la empresa, por ejemplo, va a conservar permanentemente todos los puestos de trabajo si es que no está en condiciones. Entonces la sinceridad es clave. Particularmente importante, ya que aquí hay muchos líderes sindicales, que los líderes sindicales se sienten con sus contrapartes y hablen de este tema con crudeza, pero con cooperación, con mirada hacia el futuro. Yo creo que este es un momento clave en relación trabajadores, ejecutivos, empresarios, para ponerse de acuerdo en una especie de pacto eh, por el trabajo, por los derechos, por la colaboración. Es el momento, no es el momento de estar destruyendo valor a través de negociaciones colectivas en las cuales ambas partes se ponen confrontacionales y no se logran acuerdos de valor. Es el momento para generar valor. Y para poder sentarse a la mesa hay que ser honesto y decir las cosas como son. Si la honestidad paga muy bien. Muchísimas gracias. Por aquí está levantando la mano Andrés Allende. Te escuchamos. Hola, muy buenos días. Primero, agradecer este tremendo webinar y Cristian también felicitar por la tremenda exposición. Yo había escrito algo, pero prefiero preguntarlo así personal. Respecto al tema de la confianza, y hoy en día yo había puesto ahí sobre la legitimización de, por ejemplo, de nuestras policías.
que hoy en día es un temazo. Si bien es cierto, tú decías, chuta, estas confianzas se construyen, por algo la gente también está tan legitimizada la institución, por lo que hemos visto, los casos, ¿cierto?, de los dineros que hay de por medio, pero hoy en día se hace fundamental nuestras policías, ¿cierto?, por el cuidado de todos nosotros. ¿Cómo podemos volver a legitimizar o cómo ellos pueden volver a legitimizarse respecto a esta situación que hoy en día muchas veces las vemos incluso como atadas de mano de no poder actuar en estas mismas situaciones de desastre que hemos visto, de quema y cosas así que si bien es cierto no las condeno pero tremendamente, pero también se han ganado en cierto modo la policía en base a lo expuesto de esa deslegitimización. ¿Cómo podemos volver a legitimizar estas instituciones que son tan importantes para nosotros los chilenos? Sí. Escucha, tu pregunta es muy buena, Andrés. El desafío es tremendo. Yo, en particular, en el tema carabinero, yo pienso, ayer el presidente salía hablando de si era una reforma sustancial, importante o un cambio en el esquema. Mi impresión muy personal, ustedes la pueden discutir, es que salvo que el cambio sea profundísimo, tiene que haber una nueva realidad. Carabineros tal vez reformular y decir tal vez en el tema carabineros nos tenemos que sentar con una hoja en blanco. ¿Qué tipo de policía queremos y necesitamos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus funciones en particular? O sea, el descrédito de Carabineros es una tremenda mala noticia, es una pésima noticia para el país. Si la gente ya no confía en Carabineros, porque se lo han ganado también, digamos las cosas como son, o sea, han prestado un servicio espectacular muchas veces, pero hay elementos que no han cumplido con su labor y lo han hecho fuera de los protocolos. Y eso debe ser sancionado y castigado. Entonces, mi impresión es que las instituciones que tienen bajísimos niveles de confianza tienen que legitimarse a través de cambios estructurales, de cambios de personas, cambios de rostro. No queda otra. O sea, ¿cómo vamos a seguir confiando en un determinado partido político si los tres que han rondado los últimos 10 años siguen siendo los mismos? La gente no les cree. Entonces aparecen los presidentes de los partidos, no te creo nomás, ya no fuiste como yo esperé que fueras. Entonces se necesitan cambios sustanciales. Y para eso tiene que haber buena voluntad, tiene que haber riesgo. Es una apuesta que las cosas van a resultar mejor. Yo tengo mucha fe en nuestro país, pero las instituciones están encargándose de quitarme la fe. Esperemos que el diálogo constitucional aporte valor y, ¿por qué no, al final del proceso, pensar en una constitución que salga ratificada por un 90%, que la gente se sienta cómoda, que los actores políticos y sociales hayan dicho, ¿sabes qué? Llegamos a buenos acuerdos? Es la oportunidad que tenemos. Yo lo encuentro una buena oportunidad en la discusión parlamentaria. Ojalá que así sea. Muchas gracias por tu respuesta, Cristian. No, al contrario. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Cristian. No sé si hay alguien por ahí que también quiere hacer alguna otra consulta. Ya, María Elena está levantando la mano. Te escuchamos. Adelante. Ahí. No podía sacar el micrófono. Mira, escuchando súper bien lo que estaban diciendo ahora con respecto a los carabineros, pero yo también quiero resaltar algo que no solo a nivel de carabineros y de autoridades, hoy día pasa que los jóvenes perdieron el respeto. Entonces, y lo perdieron el respeto a nivel de papá, de jefe, porque ellos reciben alguna instrucción y al tiro dicen, a mí nadie me mande y yo me voy, yo quiero ser mi propio jefe, o no quieren, ellos no es como antiguamente que la gente permanecía 20, 30 años en la misma empresa, ellos dicen yo voy a estar aquí 2, 3, 5 años, voy a juntar mi plata y me voy y voy a hacer lo que quiero. Entonces yo creo que eso también tenemos que considerarlo, porque hoy día, independiente como acabamos de decir, que los carabineros de repente se salen de su protocolo, pero qué penoso ver una mujer en plena calle pegándole e insultando a un carabinero
solo porque le está diciendo que se corra o le pregunte el nombre o le pida el carnet y le diga, no, yo no te lo voy a mostrar. ¿Quién eres tú para venir a pedirme eso? Yo creo que esa parte también tenemos que considerarle muy fuerte. Eso es todo. ¿Aló? Muchas gracias, María Elena, por tu aporte. ¿Algún otro comentario? Yo, respecto a lo que acabas de decir, sí, yo creo que son responsabilidades compartidas. O sea, ahora, no tengo evidencia total, pero yo creo que los grupos violentistas son grupos organizados que responden a varios sectores excluidos por mucho tiempo, las barras bravas, tenemos apoyo de narcotraficantes. No me creo el tema que sean extranjeros, pero sí lo que está claro es que tenemos un problema social bastante potente. O sea, hay gente que es anárquica y que ha llegado a niveles de violencia que tenemos que ponernos de acuerdo en parar. O sea, si esta situación es tremendamente grave, que cuando la violencia ya es parte de nuestro quehacer diario, y vemos los noticiarios y las radios, y ya no nos genera estupor, pavor, miedo, la violencia, es que estamos mal, estamos muy mal. Profe, hay unos elementos que a mí me llamaron la atención de su presentación y que me gustaría reforzarla, porque yo creo que cada uno de nosotros desde su espacio, desde su entorno, puede ayudar a fortalecer la confianza, sobre todo dentro de las organizaciones. Usted nos hablaba de empatía, nos hablaba de transparencia, nos hablaba como de ciertas habilidades, de coherencia incluso, de ciertas habilidades en nosotros que son importantes para generar confianza. Si nos puede como reforzar estos elementos que son claves. Ajá. Y con esto podemos ir ya terminando el webinar para respetar a la gente, ya llevamos casi una hora. Bueno, son tres los elementos: la empatía, la consistencia y la credibilidad. Y disminuir el foco en uno mismo. Yo creo que cuando hay una sociedad conflictuada y estresada como la nuestra, uno pone mucho foco en uno mismo porque quiere el resultado y obtenerlo como dé lugar, porque desconfía en el otro. Entonces, lo que hay que aumentar es nuestra credibilidad, nuestra consistencia y nuestra empatía. La empatía es clave. En la comunicación hay que escuchar y no interrumpir, hay que entender y no criticar. A través de es más que una escucha activa, es, como les dije, ponerme en el lugar del otro a través de pensar como él hubiera pensado. Después, la consistencia tiene que ver con qué tan predecible soy. Qué tan ajustados están mis actos a lo que yo digo y a lo que la otra parte espera de mí. Y por último, la credibilidad está íntimamente ligada con que yo tenga conocimiento de lo que hago. Cuando usted, en las negociaciones colectivas, en cualquier negociación, cuando una de las partes no está preparada, genera desconfianza. Y tú dices, pucha, no preparó bien los números, pucha, no se preparó bien para esta reunión. Entonces genera desconfianza. Y lo que les había dicho, que la credibilidad es la que han perdido nuestras fuerzas sociales, por englobarlo a todo, la han perdido casi todo, nuestras instituciones gravemente, porque no son consistentes y no son creíbles. Cuando aparece alguien diciendo algo, un actor político, un carabinero, un actor social, en fin, la gente no le cree porque el comportamiento pasado no dice eso. Entonces, bueno, pero para terminar, pongámoslo en positivo esto, pongámoslo que tenemos un tremendo desafío. Como les dije, los conflictos son oportunidades. Esta es una tremenda oportunidad que tiene nuestra sociedad de salir adelante mejor, gananciosa, cooperativamente. Tenemos que nosotros poner lo nuestro, pero ponerlo nuestro a nivel de nuestros alcances, que son la familia y las organizaciones a través de las cuales nos desempeñamos. Es un desafío tremendo que tenemos y no queda otra que empezar por uno mismo. Ahora, esto que les estoy diciendo suena muy bonito, requiere demasiado trabajo, y los que preguntaron al interior de las organizaciones y la empresa cómo hay que hacerlo, siendo honestos, siendo realistas, poniéndonos objetivos que no sean demasiado ambiciosos para poder lograrlo y así ir construyendo esa confianza.
Así lo veo yo. Yo creo que hay una tremenda oportunidad en nuestro país ahora y no nos queda más que tomarla y aprovecharla. No asustarnos, sino que ir de frente a abordar los conflictos que tenemos hoy en nuestro querido país. Es así. Muchísimas gracias, profesor Cristian, por su tiempo, por su presentación. En verdad todo muy claro. Muchísimas gracias en nombre de la Fundación a todos los que nos acompañaron esta mañana. Que tengan un excelente día. Ahí estuve viendo pues sus comentarios sobre la colaboración, la confianza y los desafíos que tenemos todavía por asumir. Así que bueno, me despido agradecida y muy contenta por este espacio que nos permite crecer y enriquecernos para ser mejor. No, quería agradecerte a ti que te preocupaste muy profesionalmente todo este seminario, lo hiciste muy bien, y a la Fundación, a la Javiera, agradecerle los espacios que me generan para poder comentar lo que a mí me gusta tanto. Yo creo que esto es un apostolado que hay que seguirlo permanentemente, así que eso. Les deseo un muy buen día, un muy buen fin de semana, que ya no nos queda mucho, y a votar el domingo, que todos tenemos que expresar nuestro parecer en relación con un hecho tan crucial como el que se nos viene para determinar si queremos o no avanzar en uno u otro camino constitucional, pero al final vamos a tener que avanzar, sea apruebo o rechazo. Así que eso, les mando muchos saludos a todos y muchas gracias por escucharme. Gracias, que estén bien.